Información y bueno, pues estaremos al pendiente para darle seguimiento a este caso. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Retomo el hilo de lo que ayer mismo le presentamos aquí, que era, bueno, ayer le presentamos una entrevista que nos alertaba, que nos avisaba, que nos daba cuenta de que ayer la Corte Interamericana tendría una resolución muy importante y finalmente la tuvo. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión, pues que se le solicitó por parte, una opinión consultiva que le pidió que hiciera Chile y Colombia. Los gobiernos de Chile y de Colombia le pidieron a este tribunal, a esta Corte Interamericana, que emitiera una opinión consultiva sobre la emergencia climática y derechos humanos. Esto que fue adoptado el 29 de mayo de 2025 en respuesta a la consulta realizada por la República de Chile y la República de Colombia en enero de 2023. Y dice la Corte Interamericana en su comunicado desde San José de Costa Rica, que es la sede de la Corte. Este ha sido el proceso consultivo con mayor participación en la historia del tribunal. Se recibieron más de 260 observaciones escritas presentadas por más de 600 actores a nivel global y se escuchó a más de 180 delegaciones durante 3 audiencias públicas celebradas durante 5 días en Barbados y Brasil en los meses de abril y mayo de 2024. Para conocer el texto de la opinión consultiva, el resumen oficial y los detalles de la solicitud y el proceso consultivo, bueno, pues se hizo un micrositio. Es tan importante el tema que la Corte hizo un micrositio que reúne toda la información en español, inglés y portugués. Así que si quiere usted buscar esto, puede acudir a la Corte Interamericana, bueno, a la página de la Corte Interamericana. Ahí está un micrositio, a ver si lo ubicamos de casualidad para poder verlo, un micrositio en la Corte Interamericana sobre esta opinión consultiva. ¿Y qué dice al respecto? La Corte desarrolló un análisis fáctico y normativo sobre el cambio climático, sus causas, consecuencias y los riesgos que éste implica para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Fíjese qué interesante el asunto. Un estudio fáctico y normativo sobre el cambio climático, sus causas, consecuencias y los riesgos que éste implica para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Analizó los avances internacionales, regionales y comparados en la materia. El tribunal concluyó que, de acuerdo con la mayor ciencia disponible, la situación actual, y esto es lo que remarca con tinta mayor, con tinta más cargada, la situación actual constituye una emergencia climática que se debe al aumento acelerado de la temperatura global, producto de diversas actividades de origen antropogénico, producidas de manera desigual por los estados de la comunidad internacional, las cuales afectan de manera incremental y amenazan gravemente a la humanidad y especialmente a las personas más vulnerables. El aumento de la temperatura es producido de manera desigual por los estados de la comunidad internacional. Esta emergencia climática solo puede ser atendida adecuadamente a través de acciones urgentes y eficaces, articuladas con perspectiva de derechos humanos y bajo el prisma de la resiliencia. En respuesta a la consulta, la Corte determinó el alcance de las obligaciones generales de los Estados en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, así como de los deberes de asegurar el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, adoptar disposiciones de derecho interno y cooperar de buena fe teniendo en cuenta sus responsabilidades diferenciadas. Aquí hay un punto importantísimo. Teniendo en cuenta sus responsabilidades diferenciadas frente a las causas del cambio climático, sus capacidades respectivas y sus necesidades particulares para alcanzar un desarrollo sostenible. De igual forma, el tribunal interpretó los derechos cuyo disfrute es particularmente vulnerable a los impactos de la emergencia climática. Entre ellos, destacó el alcance del derecho al ambiente sano. Alcance del derecho al ambiente sano. Al respecto, se refirió al reconocimiento de la naturaleza
y sus componentes como sujetos de derechos, así como a la naturaleza de los jus cogens de la prohibición de generar daños masivos e irreversibles al ambiente, así como a la naturaleza relacionada con este concepto legal para la prohibición de generar daños, prohibir generar daños masivos e irreversibles al ambiente. La Corte reconoció la existencia de un derecho humano a un clima sano. Fíjese qué asunto importante. La Corte reconoció la existencia de un derecho humano a un clima sano, derivado del derecho a un ambiente sano, y se refirió al contenido del deber correlativo de los estados de actuar contra las causas del cambio climático, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, regular y supervisar el comportamiento de los particulares, determinar el impacto climático de los proyectos y actividades que así lo requieran, así como definir y avanzar progresivamente hacia el desarrollo sostenible. El tribunal se refirió igualmente a las obligaciones de los estados en materia de adaptación climática y a los deberes específicos orientados a proteger derechos amenazados por los impactos climáticos como la vida, la salud, la integridad personal, la libertad de residencia y de circulación, el agua, la alimentación, el trabajo y la educación, entre otros. Se refirió, pues, el tribunal también a estas obligaciones de los estados en materia de adaptación climática y a los deberes específicos orientados a proteger derechos amenazados por los impactos climáticos, como estamos aquí mencionando: vida, salud, integridad personal, libertad de residencia, circulación, el agua, la alimentación, el trabajo, la educación, entre otros. En esta opinión consultiva 32/25, la Corte también resaltó la necesidad de fortalecer el Estado democrático de derecho y de garantizar que, en el marco de la emergencia climática, las decisiones sean adoptadas en forma participativa, abierta e inclusiva. En tal sentido, se pronunció sobre el contenido de, y pone también con letra recargada, sobre el contenido de los derechos a la ciencia y al reconocimiento de los saberes locales, tradicionales e indígenas, el acceso a la información, al acceso a la justicia, a la participación y sobre el deber especial de proteger a las personas defensoras del ambiente. Finalmente, el tribunal constató los riesgos extraordinarios generados por el cambio climático para personas y grupos en situaciones de especial vulnerabilidad, como las derivadas de factores estructurales e interseccionales y de circunstancias dinámicas y contextuales. Al respecto, se refirió a la obligación de los estados de adoptar medidas diferenciales para garantizar la igualdad real en el goce de los derechos en el contexto de la emergencia climática y facilitar procesos de adaptación sostenibles que promuevan el bienestar de las personas y la resiliencia. Así que aquí está lo que resolvieron los jueces. La composición de la Corte para la emisión de esta opinión consultiva fue la siguiente: la jueza Nancy Hernández López, presidenta, Costa Rica; el juez Rodrigo Mudrovich, vicepresidente, de Brasil; juez Humberto Antonio Sierra Porto, de Colombia; el juez el juez Eduardo Ferrer Magregor Poisot, que es de México; el juez Ferrer Magregor, que es mexicano; el juez Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay; la jueza Verónica Gómez, de Argentina; y la jueza Patricia Pérez Goldberg, de Chile. La jueza Nancy Hernández López, el juez Humberto Antonio Sierra Porto y de la jueza Patricia Pérez Goldberg emitieron votos parcialmente disidentes. Los jueces Mudrovich, Eduardo Ferrer Magregor, Ricardo Pérez Manrique y la jueza Verónica Gómez emitieron votos concurrentes. Los textos de los votos serán comunicados en agosto 2025.
Este comunicado lo redactó la secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que es responsabilidad de la propia Secretaría de la Corte, pero bueno, aquí se resume precisamente lo que ocurrió. Tras el proceso más participativo en su historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció el alcance de las obligaciones de los estados para proteger los derechos humanos ante la emergencia climática.